Pedro Sánchez ha cargado contra la Iglesia tras la muerte del Papa Francisco, y lo que ha dicho ha encendido al país entero. El rey ha intervenido, Europa ha reaccionado, y hasta su propia madre le ha dado la espalda. Quédate hasta el final porque esto va mucho más allá de una simple polémica. Suscríbete si crees que Pedro Sánchez debería ir a prisión por sus palabras. Aquí te contamos lo que los medios no se atreven a decir. En uno de los episodios más polémicos y grotescos de la historia reciente de la política española, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha provocado una auténtica ola de indignación a nivel nacional e internacional al arremeter sin filtro alguno contra la Iglesia Católica justo después de que se confirmara el fallecimiento del Papa Francisco en Roma, a los 88 años de edad. Era mediodía cuando las agencias internacionales empezaban a difundir la noticia. Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano, había fallecido tras semanas de complicaciones respiratorias, dejando huérfanos a millones de fieles en todo el mundo. Mientras los líderes del planeta enviaban mensajes de respeto, condolencias y reconocimiento por la figura del pontífice, Pedro Sánchez decidía nadar a contracorriente con unas declaraciones que ya han pasado a la historia por su desdén y agresividad. En una comparecencia sorpresa desde la Moncloa, sin preguntas de periodistas y rodeado de varios ministros de perfil ideológico radical como Irene Montero, reaparecida, y Alberto Garzón, Sánchez soltó sin rodeos. La Iglesia, sinceramente, se la suda. Es una institución que representa el pasado más oscuro, y si queremos avanzar como sociedad, debemos eliminarla. El Papa no representa nada importante para el futuro de España, ni de Europa. Ya basta de reverencias medievales. La frase cayó como una bomba en directo. Apenas unos segundos después, miles de personas comenzaban a reaccionar en redes sociales, incrédulas ante lo que acababan de escuchar. Cadenas como COPE cortaron su programación para informar en directo del escándalo. En cuestión de minutos, hashtags como #Sánchez sacrílego, #Iglesia se respeta, #Vergüenza Moncloa y #Dimisión ya se convertían en tendencia nacional. Desde el entorno de Sánchez aseguran que el presidente venía preparando una nueva ofensiva ideológica contra los símbolos del poder conservador y que la muerte del Papa ha sido vista como una oportunidad estratégica para marcar territorio y contentar a su núcleo duro, especialmente tras los últimos varapalos electorales en Galicia y Euskadi, donde el PSOE ha cosechado sus peores resultados en décadas. Según fuentes cercanas a Moncloa, el presidente llevaba semanas presionando a su equipo para endurecer el relato y romper definitivamente con los pilares del nacionalcatolicismo, en una especie de ajuste de cuentas ideológico. En ese contexto se enmarca esta agresiva declaración, que, lejos de ser un desliz espontáneo, habría sido medida al milímetro por los asesores de comunicación del Ejecutivo. Sin embargo, la jugada puede haberle salido mal. Lo que pretendía ser un mensaje disruptivo ha generado una fractura aún mayor en la ya polarizada sociedad española, despertando una ola de indignación transversal que abarca desde creyentes y practicantes hasta ciudadanos simplemente escandalizados por el tono y la falta de respeto institucional. Los partidos de la oposición no han tardado en cargar duramente contra Sánchez. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que nunca antes un presidente del gobierno había insultado de forma tan directa a millones de ciudadanos por sus creencias y ha exigido una rectificación inmediata. Santiago Abascal, presidente de Vox, ha ido más allá. Sánchez se cree un dios moderno. Desprecia a la Iglesia, desprecia la Constitución, desprecia la historia y desprecia al pueblo español. Su sitio no es la Moncloa, es una celda o un exilio voluntario en Venezuela. También desde partidos más moderados se han escuchado críticas. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, ha calificado el discurso de indigno de un presidente europeo y ha pedido la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso para explicar sus palabras. Incluso algunos sectores del PNV y del PSC han mostrado su malestar, temiendo un desgaste electoral en sus respectivas bases. Las reacciones no han tardado en llegar tampoco desde el ámbito eclesiástico. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha comparecido en rueda de prensa para denunciar lo que ha calificado como un ataque intolerable a la libertad religiosa y a la dignidad de los millones de creyentes que lloran la muerte del Santo Padre. En el comunicado oficial, la Iglesia ha exigido una disculpa formal por parte del Ejecutivo y ha pedido altura de Estado en momentos de duelo internacional. Desde Roma, varios cardenales han expresado su estupor ante las declaraciones del líder español. Según fuentes vaticanas, el Papa Francisco había tenido una relación complicada con el gobierno de Sánchez, pero siempre había apostado por el diálogo. Estas declaraciones, aseguran, rompen cualquier posibilidad de entendimiento y convierten a España en un caso preocupante dentro de la Unión Europea. Mientras en Francia, Alemania o Polonia los jefes de Estado expresaban respeto solemne por el Papa fallecido, el gobierno español optaba por el enfrentamiento. Varios eurodiputados ya han anunciado que llevarán las declaraciones de Sánchez al Parlamento Europeo, denunciando una posible vulneración de los tratados de libertad religiosa. Incluso Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión,
ha mostrado su sorpresa y decepción ante las palabras de un mandatario que, supuestamente, representa a un país plural y democrático. En lugar de calmar los ánimos, el presidente ha decidido incendiar aún más las redes sociales. A las pocas horas del escándalo, publicó un tuit que decía: «Basta ya de símbolos vacíos. Basta ya de hipocresía institucional. Respetamos a las personas, no a las estructuras de poder opresivas. España es un Estado laico y así debe seguir». Este mensaje ha sido interpretado como una reafirmación directa de sus palabras y ha terminado de enfurecer a la mayoría silenciosa del país, que no comprende cómo un presidente en funciones puede permitirse ofender de esa forma a una institución con siglos de historia, decenas de obras sociales y una influencia espiritual real sobre millones de personas. Muchos analistas consideran que este episodio marca un antes y un después. Sánchez ha cruzado una línea que ni siquiera Zapatero se atrevió a sobrepasar. En plena crisis institucional, con una economía tambaleante y una sociedad cansada de enfrentamientos ideológicos, estas declaraciones podrían ser el golpe definitivo a su credibilidad como presidente. Porque, guste más o menos, en este país hay tradiciones que no se tocan. Y una de ellas, aunque le pese a Pedro Sánchez, es el respeto. Respeto por los muertos. Respeto por la fe. Y respeto por millones de españoles que solo quieren vivir en paz, sin que su presidente les insulte desde un atril. Dentro del propio gobierno, el terremoto político causado por las declaraciones de Sánchez ha comenzado a mostrar grietas. Aunque los ministros de Sumar han respaldado abiertamente las palabras del presidente, algunos miembros del PSOE más tradicionales han optado por el silencio o incluso por filtraciones discretas a la prensa mostrando su incomodidad. Fuentes próximas a Margarita Robles aseguran que la ministra de Defensa ha manifestado su profundo malestar con el tono utilizado por Sánchez, al considerar que la neutralidad institucional no puede ser pisoteada por el capricho ideológico de nadie, ni siquiera del presidente. Incluso se habla en pasillos del Congreso de una posible dimisión en bloque de varios altos cargos del PSOE que no están dispuestos a seguir apoyando lo que algunos ya califican como una deriva autoritaria. En paralelo, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha cancelado de forma abrupta una reunión con diplomáticos del Vaticano prevista para esta semana, lo que ha sido interpretado como un intento de evitar una crisis diplomática mayor. Sin embargo, desde Roma ya se preparan acciones simbólicas de respuesta, como retirar temporalmente a su nuncio en Madrid o cancelar actos conjuntos con el Ejecutivo español. En apenas 24 horas, asociaciones católicas, hermandades, plataformas cívicas y partidos de la oposición han empezado a organizar concentraciones masivas en las principales ciudades del país. Lo que comenzó como vigilias pacíficas en homenaje al Papa fallecido, ha evolucionado rápidamente hacia protestas multitudinarias contra el gobierno. En Madrid, más de 200.000 personas se reunieron frente a la Catedral de la Almudena con pancartas que decían «Con Dios no se juega. Sánchez, respeta a los españoles y basta de odio institucional». En Sevilla, Valencia, Zaragoza y Toledo se han replicado movilizaciones espontáneas con velas, rosarios y banderas de España. Muchas de estas protestas han contado con la presencia de obispos, líderes locales y hasta miembros del ejército retirados, que han querido mostrar públicamente su repulsa a lo que consideran un ataque directo a las raíces culturales y espirituales de la nación. La tensión en las calles es palpable. En algunos puntos, incluso se han producido enfrentamientos verbales con contramanifestantes de extrema izquierda que defendían la postura del presidente. La Policía Nacional ha reforzado su presencia en iglesias y edificios religiosos por temor a actos vandálicos o sabotajes en represalia. En medio de todo este caos, una noticia ha sorprendido a todos los medios. La madre de Pedro Sánchez, Francisca Pérez Castejón, ha enviado una carta abierta a varios diarios nacionales pidiendo respeto para la Iglesia y desmarcándose públicamente de las declaraciones de su hijo. Aunque lo quiero como madre, no puedo compartir lo que ha dicho. Yo soy católica, y como muchos españoles, me siento profundamente ofendida. La fe no es una ideología, es parte de lo que somos, reza uno de los fragmentos del escrito. La carta ha generado un auténtico terremoto emocional en redes sociales y ha provocado que varios sectores dentro del PSOE comiencen a pedir una rectificación pública o incluso un replanteamiento del liderazgo de Sánchez. Cuando hasta tu familia te da la espalda, es que algo va muy mal, ha comentado un histórico militante socialista en una tertulia televisiva. Muchos constitucionalistas ya advierten que este conflicto no es un simple desliz verbal, sino que puede derivar en una auténtica crisis institucional. Si el presidente del gobierno se mantiene en su postura y continúa alimentando un discurso de confrontación directa contra la Iglesia y sus fieles, no se descarta que pueda iniciarse una campaña ciudadana para forzar su dimisión, e incluso la intervención del rey para mediar ante la grave fractura social. Varios juristas han apuntado que Sánchez podría haber vulnerado el artículo 16 de la Constitución española, que garantiza la libertad religiosa y el respeto a las confesiones. Aunque no es previsible una imputación formal,
Se está empezando a hablar en círculos jurídicos sobre si sus declaraciones podrían ser consideradas una forma de incitación al odio o discriminación ideológica, algo penado por el Código Penal. En algunos sectores se empieza a hablar de este episodio como una especie de 11M moral, una sacudida ética y emocional que ha reactivado a millones de personas hasta ahora dormidas políticamente. La falta de respeto hacia una figura universal como el Papa ha tocado una fibra que ni siquiera los grandes escándalos de corrupción o los indultos a golpistas habían alcanzado. España, un país donde la mayoría de sus ciudadanos se bautizan, celebran comuniones, acuden a procesiones o al menos respetan la simbología cristiana, no está preparada para un presidente que, en lugar de unir, se dedica a dinamitar los pocos consensos que quedaban en pie. Pedro Sánchez ha jugado con fuego. En su intento de liderar una revolución cultural que solo existe en su burbuja ideológica, ha terminado dinamitando puentes con su propio pueblo. Y lo ha hecho en el peor momento posible, con un país al borde de la recesión, con la sanidad en crisis, con los jóvenes desesperados, y ahora, también, con millones de creyentes que se sienten humillados. La pregunta que se repite por todos lados es clara. ¿Hasta cuándo aguantará España a un presidente que gobierna contra los españoles? Y si Sánchez no da marcha atrás, el futuro no será una cuestión de elecciones, sino de dignidad nacional. Porque esta vez, no se trata de izquierda o derecha. Se trata de respeto. Se trata de España. El clima era insostenible. La tensión en las calles, las fracturas dentro del gobierno, el rechazo de la sociedad civil y la presión internacional llevaron finalmente a lo impensable: la intervención directa del rey Felipe VI. El monarca, tradicionalmente cauto y alejado del foco político, convocó de urgencia una declaración institucional desde el Palacio de la Zarzuela que fue retransmitida por todas las cadenas nacionales en horario de máxima audiencia. Con un tono firme, sereno y visiblemente afectado, el rey no nombró directamente al presidente del gobierno, pero sus palabras fueron interpretadas como un duro reproche. España es una nación con una historia rica, plural y profundamente unida a sus raíces culturales y espirituales. En momentos de dolor y duelo, debemos respetar los sentimientos de millones de ciudadanos. Ninguna institución del Estado puede permitirse alimentar el enfrentamiento ni socavar la convivencia entre españoles. El respeto es el pilar de nuestra democracia. La intervención del rey fue recibida con aplausos en las calles y una oleada de reacciones positivas en redes sociales. En cuestión de minutos, Almohadilla Gracias Majestad se convirtió en trending topic mundial. Incluso sectores republicanos reconocieron la necesidad del mensaje real ante el descontrol institucional que vive el país. Diversos expertos constitucionalistas señalaron que, aunque el rey no tiene poder ejecutivo, su intervención marcó una línea roja y dejó clara la posición de la corona frente a los excesos del ejecutivo. Algunos analistas empezaron a hablar de un antes y un después en el reinado de Felipe VI, que habría asumido el rol de garante moral de la unidad y el respeto mutuo en tiempos de deriva política. Mientras tanto, en Bruselas, el escándalo también ha causado fuertes reacciones. Varios europarlamentarios de grupos populares y conservadores han exigido una investigación formal sobre si las declaraciones de Sánchez constituyen una vulneración de los tratados europeos, en particular del artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que garantiza el respeto a las iglesias y organizaciones religiosas en todos los Estados miembros. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, calificó el incidente como inaceptable para una democracia europea moderna, y pidió explicaciones al embajador español ante la UE. Por su parte, la Comisión Europea emitió un comunicado tajante en el que recordaba que la libertad religiosa es un derecho fundamental y cualquier declaración institucional que la ataque o ridiculice será motivo de seguimiento y análisis. La eurodiputada polaca Beata Mazurek llegó incluso a pedir que se congelen fondos europeos a España si el gobierno no rectifica su postura antirreligiosa. El grupo EPP, Partido Popular Europeo, ha iniciado una moción para debatir la situación en el próximo Pleno de Estrasburgo, y varios diplomáticos ya hablan de un aislamiento progresivo del Ejecutivo de Sánchez dentro de las instituciones comunitarias. La crisis política y social ya empieza a tener efectos palpables en el ámbito económico. Varias agencias de calificación han puesto a España en revisión negativa, advirtiendo que la inestabilidad institucional podría afectar la confianza de los mercados. El bono español a 10 años ha subido más de 50 puntos básicos en solo 3 días, y la bolsa ha sufrido su peor semana desde la pandemia. En paralelo, algunos embajadores en Madrid han solicitado explicaciones formales al Ministerio de Exteriores. Países como Polonia, Italia, Hungría y Croacia han protestado oficialmente ante lo que consideran un insulto no solo al Papa, sino a la identidad cristiana europea. Incluso en América Latina, donde el Papa Francisco era una figura venerada, gobiernos como el de Argentina, Paraguay y Colombia han expresado su preocupación por el giro autoritario y antirreligioso del gobierno español. Con todo este escenario, la presión sobre Sánchez es ya insoportable.
Dentro del PSOE se multiplican las voces críticas que piden una rectificación inmediata o incluso una moción de confianza para recomponer el vínculo roto con la sociedad española. En las quinielas políticas ya suenan nombres como Emiliano García Paje o incluso Margarita Robles como posibles relevos en una eventual transición de liderazgo dentro del partido. La oposición, por su parte, ha intensificado su campaña por la dimisión inmediata del presidente, y algunos grupos civiles preparan una gran manifestación nacional en Madrid bajo el lema España merece respeto, que podría reunir a millones de ciudadanos. Mientras tanto, Pedro Sánchez permanece en silencio desde la última publicación en X, sin apariciones públicas ni nuevos comunicados, lo que ha generado rumores de tensión interna y presión internacional para que reconsidere su posición o, directamente, abandone el cargo. Y hasta aquí todo lo que está pasando tras las polémicas declaraciones de Pedro Sánchez. Un presidente que ha perdido el norte, que ha insultado a millones de creyentes y que ha provocado una crisis institucional como no se veía desde hace décadas. Hemos visto la reacción del rey, la respuesta de Europa, la indignación del pueblo en las calles y hasta el rechazo de su propia madre. La pregunta es, ¿hasta cuándo va a seguir gobernando alguien que desprecia nuestras raíces, nuestra cultura y nuestra fe? Ahora te toca a ti, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Pedro Sánchez ha cruzado una línea sin retorno? ¿Debe dimitir? ¿Debe enfrentarse a la justicia? Y sobre todo, suscríbete si crees que España merece un presidente que respete a su pueblo. Aquí seguiremos contando la verdad que los grandes medios prefieren ocultar. Nos vemos en el próximo vídeo.